diferentes pues, los diferentes aspectos que he seleccionado como los más importantes. Es un tema que es amplio, pero queremos hacer foco en temas de requerimientos nutricionales, la información que manejan las mamás, que es un punto muy importante en el que me voy a dedicar, alimentación saludable y cómo convertir esa alimentación saludable en ese plato saludable. ¿Qué pasa con la alimentación materna y el estado nutricional en términos de sus efectos sobre la composición de la leche humana? Vamos puntualmente a tocar este tema que siempre es motivo de pregunta: café, alcohol, plantas medicinales. Vamos a puntualizar quiénes refieren, ¿verdad? Qué madres requieren ser referidas y algunas conclusiones. Vamos a comenzar el abordaje de este tema poniendo de relevancia la importancia del mismo. Cuando hablamos de alimentación, sabemos que en general la alimentación es una estrategia de impacto fundamental en el estado de salud. En el caso de la alimentación de la madre que está lactando, ese impacto se va a verificar no solo en la salud materna, sino también en la salud infantil. A nivel de la salud infantil vamos a tener un impacto muy importante en el crecimiento físico, pero también en el desarrollo, y en el desarrollo no solo cognitivo, el desarrollo neurológico, sino en ese desarrollo emocional. Además de esto, la intervención en alimentación materna durante el amamantamiento va a brindar unos frutos y va a tener unos resultados que se van a expresar en el momento actual en el que estamos ejerciendo esas acciones, esas intervenciones, pero también va a tener un impacto a futuro. De manera tal que hemos visto que este tópico de la salud nutricional, de las intervenciones en salud nutricional, tiene un impacto que va más allá de la persona en la cual vamos a ejercer las intervenciones. Por lo tanto, es más que evidente, ¿verdad?, la importancia que este aspecto tiene. Además de esto, este tema es como la oportunidad de oro que tenemos los pediatras en seguir interviniendo en los primeros 1000 días de vida. Recordemos esa ventana única de oportunidades que tenemos de actuación y que puede hacer la diferencia, ¿verdad?, en el desarrollo y lo que es tal humano. Entonces es muy, muy evidente que este tema es un tema de alto impacto, es un tema estratégico. Y nosotros, los pediatras, en nuestro quehacer, tenemos que capitalizar esta oportunidad. Muchas veces nos olvidamos que vamos a tener esa opción de tener ese contacto con la mamá con la madre que está amamantando, muy frecuente. O sea, son pocas las oportunidades en que un especialista de diferentes áreas tiene tantos contactos, bueno, programados, ¿verdad? Estipulados, tantos contactos tan frecuentes en un periodo de tanto impacto tan vulnerable. Y el pediatra tiene esa oportunidad. El pediatra se va a reunir con esta mamá durante el primer año una vez al mes, luego cada 3 meses. O sea, hay una riqueza de momentos en los cuales nosotros podemos hacer estas intervenciones. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes es que tengamos oportunidad brindando de hacer una intervención, y la conferencia de hoy lo que pretende es dejar como esos elementos claves que nosotros en cada una de esas consultas podemos ir como revisando, ¿verdad?, y hacer ese acompañamiento para lograr, ¿verdad?, todos estos beneficios de los cuales he tratado de esbozar como los más importantes. Lo primero que quiero que tengamos claro es un hecho, ¿verdad?, indiscutible, sobre el cual hay evidencia más que acumulada, y tiene que ver con el hecho de que las necesidades, los requerimientos nutricionales, tanto de energía como de nutrientes y micronutrientes, son superiores en la madre que está amamantando cuando lo comparamos con una mujer no gestante o con una mujer que no está lactando. Incluso hay algunos nutrientes en los cuales
el requerimiento es mayor si lo comparamos con la madre durante la gestación. Entonces, este es un hecho como para partir, ¿verdad? Esta revisión importante de dejar claro, los requerimientos son mayores. Veamos dos gráficas donde podemos revisar, ¿verdad?, esto a lo que me estoy refiriendo. Si nosotros comparamos los requerimientos nutricionales de esta mamá lactante y gestante contra las mujeres que no están embarazadas, vemos que todos los parámetros aquí señalados y en la próxima lámina están por arriba del 100%, es decir, todos los nutrientes son demandados en mayor cantidad cuando los comparamos con una mujer que no tiene ninguna de estas dos condiciones. Fíjense, por ejemplo, que para energía el requerimiento es 160 veces superior comparado con la madre, con una mujer que no está, no tiene esta condición. Y así todos están por arriba de 100, es decir, que están aumentados. Y fíjense en el caso del hierro, que es muy importante como la demanda de hierro es, mm, alcanza un 140%. Yo les voy dejando cosas para que tengamos ahí pendientes, porque son los nutrientes de los que voy a hablar: calcio, hierro, yodo, importantísimo, ¿verdad? En la siguiente lámina vamos a ver cómo tenemos aquí la vitamina A y la vitamina D. Fíjense el requerimiento tan importante que tiene esta madre que está lactando, 200%. Incluso en vitamina A es muy superior a una mujer que está en periodo de gestación. El ácido fólico, que lo tenemos por aquí, las vitaminas del complejo B. Entonces, bueno, con todo esto en mente, vamos a ir revisando algunos de estos nutrientes y dando algunas recomendaciones de manera práctica con la mamá enfrente. Sin nosotros, ¿verdad?, ser especialistas en el área de nutrición, podemos tener una conversación efectiva y brindar mensajes que puedan hacer que la alimentación de esta mamá sea lo más adecuada posible y por ende, ¿verdad?, la calidad de la alimentación del bebé que ella está amamantando también lo sea. Vamos a partir ahora de revisar algo que es sumamente importante y que tiene que ver con cuál es la información que manejan las mamás. Yo creo que aquí todos nos vamos a ver identificados porque son cosas que reiteradamente las mamás nos manifiestan. Nosotros cuando tenemos encuentros, actividades, ¿verdad?, entrevistas con la mamá y uno le pregunta, y en cualquier espacio, no tiene que ser en la consulta, en la vida cotidiana, uno le pregunta a una mamá embarazada, una mamá que está lactando, y mire, ¿cómo vas? ¿Cómo estás comiendo? Bueno, siempre, ¿verdad?, salen esta información de la que les voy a hacer referencia. Una de las cosas que generalmente dicen, ¿verdad?, es que ellas tienen que tomar elevadas cantidades de agua o de algunas bebidas, algunos líquidos en especial, ¿verdad? Es famoso el agua de cebada, el agua de avena, la malta, y todo eso porque lo vinculan con el aumento en la producción de leche. Entonces, esto, que es un lugar común en las madres que están en esta etapa y también en las mamás que están embarazadas o en cualquier espacio de conversación que tú tengas sobre el tema de la alimentación durante la lactancia, esto sale, esto es una fija. Ante esto, pues nuestro mensaje, ¿verdad?, clave para posicionar esto y contrarrestar esta información que está tan internalizada en la población es, ¿verdad?, que la producción de la leche no aumenta al comer en exceso, ni al tomar más leche, ni beber más líquidos, ni siquiera líquidos particulares. Entonces, así, ¿verdad?, con un mensaje que es corto, que es sencillo, que nosotros vamos a ir posicionando, debemos ir, digamos, contrarrestando el efecto de esto que les digo que es muy, muy frecuente. Segundo mensaje que ellas, información que manejan es que el consumo de algunos alimentos como los granos, el huevo, el repollo, el coliflor, el brócoli, debe ser evitado ya que produce gases o cólicos al bebé. También es otro clásico y el mensaje, ¿verdad?, clave que tenemos que manejar es que no existe ningún alimento que deba ser prohibido durante la alimentación de la madre que amamanta. Es un mensaje que es corto, que es directo, ¿verdad?, y que va directamente a desmontar esto que es tan frecuentemente señalado por las mamás.
Otra de las cosas que oímos con mucha frecuencia es que hay alimentos específicos que pueden estar relacionados con fenómenos alérgicos y que deben ser evitados durante esta etapa. Entonces ahí tenemos el huevo, la leche, el gluten, los frutos secos. Realmente lo que tenemos que manejar es que solo en casos de una alergia alimentaria de la madre comprobada, es en esa única situación se justifica la exclusión del alimento, pero no por un aspecto preventivo de un fenómeno alérgico en el niño que está amamantando. Por último, se menciona que hay algunos alimentos, ¿verdad? Como el ajo, la cebolla, de los que consumen más frecuente nuestra mamá estarían esos dos, pero además están los granos, que también los granos están implicados en muchos de estas informaciones que se manejan. Alimentos no tan consumidos por nosotros, pero también en otras poblaciones, alcachofas, nabo, el ajo porro. Estos alimentos al cambiar el sabor de la leche, ¿verdad? Deben ser evitados porque el niño va a rechazar la leche. Entonces, importante señalar, ¿verdad? Que efectivamente la leche va a cambiar su sabor, pero muy al contrario de lo que se piensa que puede ser algo negativo, es muy beneficioso porque esto va a favorecer que en la etapa posterior de la alimentación complementaria, este niñito acepte mejor los alimentos. Entonces, fíjense, con las cuatro situaciones que he puesto aquí, quiero hablar de algo que es muy importante y es el hecho de que aunque esta información no salga en la entrevista con la mamá, uno debe hacer en algunos casos en medicina, en muchos casos, y en nutrición también, debe hacer esa orientación anticipada y debe tratar de revertir ese daño que la desinformación produce en muchos de los aspectos de la salud. Y este es un caso muy típico. Yo si me preguntan y tuviera que privilegiar en función del tiempo que tiene el especialista o el personal de salud para tener una conversación con la mamá, yo diría que estos cuatro aspectos, hablarle de estos cuatro puntos, sin tocar ningún otro punto más, ya es una ganancia muy positiva. Y mientras más anticipadamente lo hagamos, mejor. Aquí los obstetras en su control del embarazo, donde siempre hemos dicho que es ideal que haya esa consulta durante el embarazo, donde pudiera estar el pediatra, donde pudiera estar alguien del área de nutrición, inclusive en una consulta preconcepcional. Estos son contenidos que yo trabajaría de entrada porque tiene mucho peso. Y les digo, el tiempo pasa, la información se difunde cada vez por más redes, por más canales, y esto se ha modificado muy poco en el tiempo. Yo creo que es un poco la experiencia también de todos ustedes. Entonces, quería detenerme en este punto porque lo considero que es muy importante y es estratégico para manejarlo como temas comunicacionales en ese acompañamiento que el pediatra debe hacer a la mamá que está lactando. Bien, vamos a ver ahora, todos lo conocemos, ¿verdad? Que entendemos por una alimentación saludable, porque al final queremos que la mamá en esta etapa tenga una alimentación saludable. Entonces ya todos sabemos que debe ser equilibrada, es decir, no solamente pensar en la cantidad, sino en la calidad, que debe ser completa, y cuando digo completa me refiero a que incluya a todos los grupos de alimentos, que debe ser variada, recordar que en cada grupo de alimentos hay diferentes alimentos y que estos alimentos de cada grupo estén presentes, ¿verdad? De manera alterna en el menú de esta mamá durante toda la semana, que debe ser segura, que no produzca enfermedades y por lo tanto estamos hablando de inocuidad, higiene en la preparación de los alimentos, todo esto que manejamos bastante bien, adaptada a las necesidades y aquí en este caso pues adaptada específicamente a las necesidades de esta madre, que es una madre, ¿verdad?, que está amamantando. Y este punto que lo pongo aquí, que es grandote, que se llama respetuosa del medio ambiente, es un punto del cual hemos venido hablando recientemente. Mucha atención porque de lo anterior hemos hablado mucho tiempo y de esto estamos empezando a hablar recientemente. Y esto es fundamental. Cuando decimos que sea una alimentación respetuosa del medio ambiente, ¿verdad? Nos referimos a que
se preserven los recursos naturales en todo este proceso de la alimentación, desde la producción del alimento hasta el consumo en el lugar, que genere la menor cantidad posible de residuos, de desperdicios, de pérdida. Y ahí el consumidor, o sea, nosotros en casa, jugamos un papel muy importante porque hay un gran porcentaje de este fenómeno de desperdicio, de pérdida, de desperdicio que ocurre, ¿verdad?, en nuestros hogares. Y otro punto importante es que se contribuye a potenciar todo lo que es el desarrollo agroalimentario local y los productos, alimentos de temporada. De manera tal que siempre que hablemos de alimentación saludable en cualquiera de las distintas etapas del ciclo de vida, por favor, recordemos y vayamos introduciendo, ¿verdad?, en nuestros temas de conversación, en nuestras recomendaciones, aspectos que estén vinculados con el respeto al medio ambiente. Bien. Vamos a ir hablando de algunos nutrientes en particular. Primero hablemos de la energía. Ya sabemos que todos los requerimientos están incrementados, pero en términos generales, ¿verdad? Hay algunas diferencias si esta mamá es mamá de un embarazo simple o un embarazo múltiple. Los requerimientos son diferenciados para ella, requerirá mayor cantidad de energía en la mamá que tiene, ¿verdad?, un embarazo múltiple en relación a la del embarazo simple. En general se dice que hay un aporte promedio extra de alrededor de unas 500, 505 calorías, y es muy importante que el consumo diario nunca esté por debajo, ¿verdad?, de las 1800 kilocalorías. Nosotros sabemos que para la población venezolana, digamos, promedio general, las últimas recomendaciones que fueron revisadas hablan de que hay un promedio, digamos, general poblacional ponderado como de 2000 calorías. Hay otras recomendaciones que están más diferenciadas por género y por edad, pero en general podemos decir que son 2000, y en este caso, pues en la mamá que está lactando, podemos decir que unas 2500 para una mujer sana podrían ser esas calorías promedio. Nosotros no vamos a hacer cálculo de eso en nuestro consultorio, pero simplemente para tener la noción. ¿Qué pasa con el requerimiento de macronutrientes específicamente, verdad? El de proteínas. Recuérdense que siempre hay una fórmula dietética, una distribución porcentual de los grandes macronutrientes, y aquí hay una cosa importante, es que el consumo de proteínas, que debe estar entre 11 y 14%, nosotros aquí, ¿verdad?, podemos ubicarnos incluso por arriba del límite superior, que es llevarla hasta el 15%, y algo importante es que más de la mitad, o sea, entre el 60 y 65%, tiene que ser de alto valor biológico, es decir, de origen animal. Esto también es importante señalarlo. Como siempre, adaptados a nuestra realidad, tenemos que tener, ¿verdad?, opciones. Es decir, si nosotros no podemos, no tenemos cómo ingerir alimentos de origen animal, recordemos siempre, esto ha sido una bandera para Cania. Nosotros cada vez que nos presentamos esta lámina, la presentamos sí o sí, porque es una lámina muy, muy valiosa en estos momentos, más todavía. ¿Cómo sustituir esa proteína de origen animal? A través de la combinación de las leguminosas, los cereales y algunas de estas tres opciones. También es importante recordar que muchas veces a nivel de la población dice, bueno, no, yo no como carne porque no comí carne hoy porque comí grano. Y eso está bien siempre y cuando el grano, que es la leguminosa, vaya acompañado en ese mismo plato de un cereal, que puede ser el arroz, el trigo, la avena, el maíz, así como la mazorca o la harina de maíz, y le agregamos algo de esto que está aquí. Si miramos un poco el tema del poder adquisitivo tan mermado hoy, pues tal vez estos frutos secos no serían la opción más adecuada, pero pudiéramos trabajar con el queso rallado, que sería como una cucharadita, o el ajonjolí, que es una cucharada. Les pongo un ejemplo. La harina precocida de maíz, para hacer una arepa, a esa masa yo le echo, ¿verdad?, esa media taza, le echo una cucharada de ajonjolí y hago la arepa, la masa de la arepa, con esos dos ingredientes, tengo una arepa, y a esa arepa la relleno, por ejemplo, con caraotas, 2 tercios de caraota. Bueno, esa combinación logra, ¿verdad?, que los aminoácidos que cada uno de estos alimentos aporta, haga la complementación y tengamos el equivalente a una proteína de origen animal.
Algo que para nosotros resulta muy práctico porque generalmente, aunque esto ha cambiado un poco por el tema del poder adquisitivo, generalmente no existía una casa de un venezolano donde no hubiera queso. Todavía el queso sigue estando presente, pero no tanto. Y una cucharadita de queso rallado mezclado con media taza de arroz y 2/3 de taza de caraota, esa combinación hace la sustitución, ¿verdad? De la proteína animal. Entonces, esto, y tal vez a lo mejor no nos acordamos exactamente, pero decirle a una mamá, mira, cuando no tengas esto, combina granos con arroz o con pasta y le pones una cucharadita de queso. Si no nos acordamos la cantidad, no importa, porque no tiene que ser tan exacto en lo que estamos haciendo en nuestra consulta de pediatría. Pero ya eso hace la diferencia en una mamá que a lo mejor no pudo hoy consumir ningún tipo de alimento de origen animal. Entonces, esta lámina creo que es valiosa, recuérdenla, ¿verdad? Y recomiéndenla. Dentro de los carbohidratos me voy a detener en algo, dos cosas importantes. Uno, los azúcares. Recuerden que todo el tema y todo el conocimiento que tenemos, ¿verdad?, sobre los efectos negativos de los azúcares agregados, hablando del azúcar simple. Acuérdense que el azúcar agregado es diferente del azúcar que naturalmente está presente en los alimentos. Es el que nos tiene que preocupar. Y aquí hay algo muy importante que también tenemos que desmontar, porque a veces dicen, no, yo no estoy comiendo, yo no le estoy agregando azúcar blanca a nada, yo uso papelón o uso miel. Y resulta que están en la misma categoría, si no hay ningún beneficio adicional en sustituir la miel por el azúcar blanca. Entonces, hay un porcentaje del cual nosotros no debemos superar y eso en una persona adulta, el límite, ¿verdad? El límite máximo, no es el límite recomendado, yo insisto mucho en esto, o sea, ¿cuál es la recomendación? Es cero, de cero a máximo 5%, de cero azúcar agregado y como máximo, ¿verdad? 6 cucharaditas de azúcar o alguno de estos productos por día, ¿ok? Y aquí, bueno, saber que es el azúcar que está presente naturalmente no entra dentro de este contexto. Lo que tenemos que estar es alerta sobre esto. Y esto es una recomendación importante porque además nosotros luego con esta mamá vamos a empezar a trabajar a los 6 meses, ¿verdad? La alimentación complementaria. Y si ya venimos trabajando con ella el concepto de que los agregados de azúcar, de este tipo de azúcar, no son necesarios, va a ser mucho más fácil que ella vaya con nosotros, ¿verdad? En la recomendación de no agregar azúcar en la alimentación complementaria de su bebé. El otro punto que quiero destacar sobre carbohidratos tiene que ver con la fibra. Todos sabemos, ¿verdad?, que la microbiota intestinal está muy ligada a la alimentación que nosotros tenemos y especialmente al consumo de fibra. Y que la microbiota está vinculada cada vez más a muchísimas condiciones de enfermedades y de salud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que manejar? La recomendación sería consumo de vegetales crudos, de frutas enteras, en aquellas que sea posible que no le quiten la piel, que la coman con la piel, y ir cambiando al consumo de alimentos integrales. Nuestra cultura, nuestra idiosincrasia gastronómica, no es mucho de alimentos integrales, pero es algo que nosotros podemos ir como que trabajando porque realmente es una de las recomendaciones que nos acerca más a una vida más saludable. Entonces, recordemos, ¿verdad?, cuáles son esos alimentos. Fíjense, aquí están los granos, ¿verdad?, que son fuente de grasa soluble. Es muy fácil decirle a la mamá de todos los vegetales, incluye muchos que sean con verde, trata de que sean crudos y aquellos que vas a cocinar, los pueden ser cocinados, ¿verdad? Pero que no sean tan cocinados para no modificar tanto la fibra y ir como privilegiando algunos alimentos que pudieran ser no tan refinados, ¿verdad? Sino más bien integrales. El agregar, por ejemplo, el salvado de trigo, el agregar esto a preparaciones de masas, que cuando uno hace pan o inclusive cuando se hace la arepa, es una manera, ¿verdad?, de ir aumentando la cantidad de fibra de la dieta. Pero sencillamente recordemos esto, mamá, vegetales crudos, frutas enteras con la piel, ¿verdad? Y en la medida de lo posible, trata de ir probando
incorporando algunos alimentos integrales. Ya con esto estamos bastante cerca, ¿verdad?, de lograr un aporte de fibra adecuado. Las grasas son un punto importantísimo. Aquí quiero que me acompañen con el tema de las grasas porque el aporte de grasa, especialmente, ¿verdad?, de las grasas de los omega 3, tiene una importancia fundamental en todo el desarrollo neurológico, ¿verdad?, y cognitivo de este bebé que está siendo amamantado. Entonces, recordemos que para poder cumplir estos requerimientos, vamos a preferir los pescados de tamaño pequeño, de vida corta, por el tema del mercurio. Y esto es sardina, o sea, esto tiene nombre y apellido para nosotros. Eso es la sardina, sardina natural o sardina en lata. ¿Ok? No le demos tantas vueltas al tema de esto. Aquí en 2 platos, esto es la sardina. ¿Hay otras fuentes de ácidos grasos poliinsaturados? Sí, las nueces, la linaza, el aguacate. Todos estos, ¿verdad? El aguacate, ¿verdad? La gente que tiene cultivos, que siempre tiene un árbol de aguacate, que tiene facilidades, ese es una grasa que nos puede ayudar, pero aquí estamos hablando de dar el DHA ya preformado, ¿verdad? Por las limitaciones de biosíntesis que puede tener el niño. Entonces, la sardina sería como el alimento estrella aquí. Esta lámina, mírenla bien, recuérdenla cuando tengan a la mamá enfrente, acuérdense de esto, la sardina, para que esta mamá pudiera comer 2 o 3 veces a la semana. Es ideal. Y si además le damos la recomendación de que no le quite los huesitos, la espinita, sino que eso lo incorpore, lo triture bien y lo incorpore en la preparación, ya estamos ganando también terreno porque para el tema del calcio, esto nos va a aportar calcio que también necesitamos. Si nosotros vemos que esto es muy difícil, que la mamá cubra este requerimiento de comerse las sardinas 2 o 3 veces a la semana, eso puede ser en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, entonces ahí estaría la suplementación. Los suplementos que normalmente los prenatales, lo que se utilizan durante, tienen muchos de ellos entre 200 y 300 miligramos, entonces estaría bien decirle a esta mamá que mantenga esa suplementación y quedarnos como más tranquilos porque ya tiene, ¿verdad?, ese aporte. Eso siempre al lado de la insistencia, recuérdense que siempre tenemos que tratar de que esto venga de manera natural, es decir, a través de la alimentación, y la suplementación tiene sus indicaciones muy, muy específicas. Entonces, primero agotar lo que ya sabemos, ¿verdad? Que se lo coma, y segundo, tener esta opción. Es súper importante el cerebro de ese bebé y el capital humano del país nos lo va a agradecer eternamente. Fíjense, sobre cuáles micronutrientes, cuáles macronutrientes son más afectados por el consumo de la mamá. Ahí vamos a ver que la vitamina A, las vitaminas del complejo B, la C y la D son como más dependientes de ese aporte dietético y de las reservas que los otros nutrientes. Entonces, vamos a ir hablando de todos estos, del calcio. Importante que esta mamá tome 2 vasos de leche al día. Sabemos que 2 vasos de leche al día no lo tienen fácil todas las mamás. Esto es las recomendaciones. Luego, ¿cómo hacemos para que eso? Bueno, ahí entramos en otro terreno que eso es parte como de otro abordaje, pero es importante saber que ella debería tomar 2 vasos de leche al día. Y además de esto, complementar con otros alimentos que aporten calcio, que no sean lácteos, ¿verdad? Como la sardina, que ya hablamos hace, pero siempre y cuando, ¿verdad?, no se le quite sus espinitas, sus huesitos. También alimentos como la espina, el brócoli y las semillas de sésamo, son fuentes de calcio. Si las semillas de sésamo, que es el mismo ajonjolí, lo utilizamos para la suplementación, la sustitución de la carne, entonces ahí también tenemos un alimento que nos está dando, ¿verdad?, beneficios por ambos lados. Si hay una condición en la cual realmente vemos que esa mamá no puede cubrir sus requerimientos o le falta la mitad de lo que debería tomar, uno puede hacer una suplementación aportando la diferencia.
el citrato de calcio es la sal que mejor se absorbe y la recomendación es que 1 hora y media después de cenar se tomara el suplemento de calcio. El hierro para nosotros es, bueno, una estrella, ¿verdad? Siempre el hierro sale a relucir en los distintos grupos poblacionales, un mineral muy, muy importante. Ya sabemos, ustedes lo saben clarísimo, ¿verdad? Que los alimentos de origen animal, las carnes rojas, el hígado, al hígado hay que hacerle muchísima, muchísima promoción, ¿verdad? Hay mamás que no coman el hígado porque dicen que no les gusta. Hay que invitarlas a probar. Cuando los niñitos no les gusta un alimento, ¿o nosotros qué le decimos? Mamá, tienes que dárselo en pequeñas cantidades, muchísimas veces, repetidas oportunidades. Eso funciona también con los adultos. Si uno le explica a la mamá que tiene unas bondades nutricionales tan grandes, ¿verdad? Que vale la pena que ella lo incorpore y después cuando su bebé empiece a comer, que se lo dé. Esto es una práctica que es muy, muy recomendable. Entonces, cuando el hígado proviene de una fuente que no es del grupo del el hierro en, ¿verdad? Que se absorbe tan fácilmente, porque viene de alimentos, digamos, como por ejemplo los granos. Es bueno que en esa misma comida haya un alimento rico en vitamina C para mejorar su absorción. Y una cosa que también es interesante es que el proceso ese de germinación aumenta el contenido de hierro en los alimentos. Entonces, ahorita, por ejemplo, en las cajas CLAP viene un grano que es el frijol chino y hay muchas mamás que no se lo comen, que no les gusta. Podemos, ¿verdad?, darles recomendaciones de que hagan la germinación del grano y una vez que el grano esté germinado, que le salen como esos brotecitos, con eso hagan preparaciones, ¿verdad? Que pueden ser tipo hamburguesa o sencillamente que cocinen el grano como normalmente lo cocina. Eso puede ser de ayuda. El ácido fólico, ¿verdad? También sabemos que es un nutriente fundamental. Ya esta mamá generalmente viene tomando ácido fólico durante el embarazo, debería tomarlo desde antes de la etapa de la concepción. Entonces, podemos darle sus recomendaciones, ¿verdad? Pero también se le puede recomendar que siga la suplementación con lo mismo que mantenía por lo menos durante los primeros 6 meses de lactancia materna y esa es una práctica que está bien. Entonces, sobre todo cuando trabajamos con poblaciones, ¿verdad?, de riesgo por la inseguridad alimentaria, esto es una práctica que nos daría como una seguridad para garantizar este cumplimiento. El yodo es y fíjense que aunque la sal, el alimento que más aporta yodo como alimento no es precisamente la sal, pero la sal es el método más eficaz para poder, la sal que está yodada. Entonces, en muchos de los suplementos prenatales para las mujeres embarazadas contienen más o menos 150 microgramos de yodo por la importancia que tiene este micronutriente en todo lo que es el desarrollo del feto y luego durante la lactancia. Entonces, consume sal yodada o nada y nosotros aquí no la tenemos ahorita tan fácil. Este es un trabajo que fue publicado en el 2017 donde se investigó cómo estaba, ¿verdad?, el consumo de yodo y al final esto fue en los Andes venezolanos y se concluyó que, bueno, que el consumo de yodo no satisface la ingesta recomendada, que son 120 microgramos día. Y algo que es muy preocupante, que nosotros ya lo hemos alertado y lo hemos leído, sabemos que es así, que las distintas marcas de sal, no todas están haciendo, ¿verdad?, la yodación de la sal dentro de los parámetros recomendados, por eso que una de las recomendaciones del trabajo, ¿verdad?, es garantizar que ese monitoreo, esa vigilancia del programa de la yodación de sal se reactive de manera que nosotros tengamos como la certeza de que la sal yodada que está recibiendo la población esté aportando, esté cubriendo los requerimientos de la población. En todo caso, como decíamos, ¿verdad? Ante la duda y si esta mamá puede mantener la suplementación con el mismo multivitamínico que lo contiene, eso también sería una práctica aceptable. Vamos con vitamina D y vitamina A ya para completar porque vimos que eran súper importantes, ¿verdad?
se sugiere que entre 400 y 600 miligramos, unidades internacionales de vitamina D se aporten diariamente. Y recuerden que nuestra principal fuente de vitamina es la exposición solar, pero muchas veces esta mamá, en las primeras etapas sobre todo, que está tan complicada, ¿verdad? Tan dedicada al tema de la lactancia materna, que es una exigencia, ¿verdad? Importante, muchas veces no tiene, ¿verdad? El tiempo, no sale de la casa, no se expone al sol, entonces también podemos insistir y trabajar este punto con ella, el importante de tomar parte, ¿verdad?, de esas horas que ella tiene para la exposición solar, que además, si la hace en conjunto con el bebé, tenemos también ese beneficio porque el bebé también la necesita. Entonces, el hígado de los aceites de hígado de bacalao, los pescados en general, ¿verdad? Y vuelve a salir nuestra sardinita, en este caso, ¿verdad? Es una buena fuente también de la vitamina D, también tenemos de parte de los bebés. Y hay alimentos que están enriquecidos, alimentos industrializados que están fortificados, donde está la leche en polvo, la leche líquida, o sea, esos 2 vasos de leche al día de esta mamá nos van a ayudar con el tema de la vitamina D. También tenemos, ¿verdad?, las margarinas que tienen esta fortificación. Entonces, con vitamina D, bueno, acordarnos de exposición solar y de estos alimentos. La vitamina A que vimos que era con requerimientos tan altos, bueno, son muchos los alimentos, afortunadamente, que tienen buenos aportes de vitamina A. Y recuerden, aquí nuevamente sale el hígado, por eso que les digo que el hígado es un alimento a recordar y a trabajar con las mamás. Puede ser hígado de pollo o puede ser hígado de res. Y después tenemos gran cantidad de frutas que nos aportan, ¿verdad?, cantidades adecuadas de esta vitamina. Bien. Con respecto a los líquidos, aquí terminamos con los micronutrientes, algo muy importante, los líquidos, ¿verdad? El agua. Ya dijimos que la mamá no tiene que tomarse pipotes de agua para producir, eso le quedaría claro con las primeras láminas que vimos. Y realmente lo que se maneja ahora, ¿verdad? Es que esa sensación de sed que está provocada por la oxitocina, mientras el lactante está amamantando, le da la señal a la mamá de la necesidad de agua que ella tiene que tomar. Entonces, ahí sí, hay un balance, ¿verdad? Hay una respuesta, digamos, una demanda fisiológica a la cual la mamá va a responder porque le va a darse y va a tomar el agua que ella necesite. Y no es necesario imponer una cantidad concreta, pero nosotros sabemos que nosotros normalmente decimos, temas poblacionales, que la mamá podría estar tomándose, ¿verdad? Entre 6 8 vasos de agua al día, pero por la condición del amamantamiento no se le va a imponer una cantidad extra de agua. Fíjense, ¿de qué manera práctica podemos hacer esta recomendación? Vamos a hacerlo, a la mamá le podemos decir, ¿verdad? Que el plato en el que ella va a comer, ¿verdad? Podemos hacer una división como en 3 pedazos iguales, ¿verdad? En 3 tercios, y vamos a ir poniendo en cada uno de esos tercios los distintos grupos de alimentos. Entonces, le decimos, en uno pones lo que es la proteína, aquí por ejemplo huevo, en otro vas a poner lo que son los vegetales, y en otro, ¿verdad?, tercio vas a poner, por ejemplo, lo que podría ser la parte de los carbohidratos, el arroz, el maíz, el trigo y la avena. Siempre debes poner fruta, que te la comes como un postre. Siempre grasa para agregar a la preparación. Puede ser grasa, margarina para agregar a la pasta o el aceite para agregar a los vegetales. Este agregado de grasa siempre lo recomendamos. Y siempre debe haber agua. ¿Ok? ¿Qué alternativa si no tenemos la proteína animal? Bueno, lo que dijimos, sustituimos esto por granos. Aquí tenemos ya el cereal, que sería la pasta, y le agregamos una cucharadita de queso rallado. Entonces, a lo mejor sin necesidad de hablar desde cantidades de gramos, de porciones, con la imagen del plato, en muchos de los casos nos podemos ayudar de una manera práctica que la mamá tenga como una idea visual de lo que sería su almuerzo y la cena. Bien. Estoy como con poco tiempo, ya voy a terminar aquí.
Y fíjense, les decía, ¿qué tenemos que saber y qué mensaje tenemos que posicionar sobre lo que es el efecto de la alimentación de la mamá sobre la composición de su leche y sobre su estado nutricional? Y aquí hay dos cosas que son muy importantes. Uno, saber que sí, que efectivamente, ¿verdad? El tipo de alimentación de la mamá va a modificar, ¿verdad?, la composición de la leche materna en unos nutrientes más que en otros, y que el estado nutricional de la mamá también, ¿verdad?, puede, ¿verdad?, modificar la composición o la cantidad, el volumen de la leche materna. Pero que en cualquier caso, ¿verdad?, si bien esto que he dicho es cierto y que nos tenemos que ocupar, y para eso estamos aquí, nos tenemos que ocupar de la alimentación de esa masa lo mejor posible y por ende su estado nutricional, eso es un hecho. Tan cierto como esto es, ¿verdad?, que todas estas mamás, a menos que tengan una desnutrición severa, un grado de desnutrición muy, muy extremo, son capaces de producir la leche, ¿verdad?, en la cantidad y calidad necesaria para poder alimentar, ¿verdad?, a ese bebé por su excelente valor nutricional e inmunológico. Sí, hay muchos estudios que dicen que la cantidad se puede ver reducida, pero aún así la leche de esa mamá es la idónea, ¿verdad? Es el alimento adecuado y necesario, y nosotros tenemos que ser garantes de que esa mamá entienda. Es lógico que una mamá se preocupe al ver que ella no se está alimentando bien, al ver que ella no tiene el peso adecuado, al verse o saberse porque alguien le dio el diagnóstico, tiene una afectación del estado nutricional, es lógico que esa mamá quiera proteger a su hijo y tenga la preocupación y tenga y se haga la pregunta, o sea, si yo estoy así, ¿estará bien mi hijo alimentado con esta leche? Es muy lógico, pero ahí viene el especialista, ¿verdad? Viene el personal de salud con convicción, con cercanía, con empatía, ¿verdad? A darle un mensaje claro y concreto de confianza. Es, esta leche que tú produces, aún con estas condiciones, es la leche que tu bebé necesita. Entonces, esto también es uno de los mensajes fuerzas de esta compañía, porque hemos visto con mucha tristeza cómo personal del equipo de salud refuerza este tipo de conductas o de dudas o de pensamientos que pudiera tener una mamá. Rapidito aquí para terminar, hay algunos estudios hechos en el país, algunos no tan recientes, pero muy importantes por lo que nos dicen, y es donde generalmente trabajando con poblaciones de estratos socioeconómicos, ¿verdad?, más deprimidos, se ha visto que, bueno, que realmente en este primer estudio en el Zulia, donde se comparó madres con desnutrición versus las eutróficas, y vieron diferencias en aportes de calorías, grasas y proteínas cuando compararon las leches maternas. Este estudio del doctor Bosch, que es muy, muy importante, donde él demostró que el contenido del ácido docosahexaenoico, ese DHA tan importante, estaba disminuido también en este tipo de población. Y más recientemente se hizo un estudio donde se medía el calcio, y en este caso, pues midiendo calcio en muestras del calostro y muestras de suero en la población de estos estratos, ellos no hicieron comparaciones, sino que simplemente vieron si estaban disminuidos o no, y encontraron niveles aún que uno podría decir, si hay un estrato socioeconómico afectado, a lo mejor el consumo de alimentos fuente de calcio está comprometido, ahí no hubo un estudio dietético, pero bueno, uno puede hacer la inferencia, y fueron encontrados de manera normal. Pero este estudio en particular nos tiene que llevar a la lámina esa que vimos, que dijimos, ¿verdad? El tema del omega 3, el tema de la sardina, el tema de la suplementación en caso de que lo veamos muy cuesta arriba. Aquí simplemente ya lo que les dejo, esto es lo que nosotros ya conocemos, son estas dos direcciones que pueden ser muy importantes para que ustedes las consulten ante la duda de cualquier pregunta de la compatibilidad de cualquier tipo de sustancia o medicamento o infusiones, hierbas. Está esta que ya se ha nombrado mucho, que es la de la Sociedad a la Española, y también está esta que es de la Biblioteca Nacional de Medicina, que se llama LabMed. En esas dos uno puede consultar cualquier duda que tenga sobre temas de compatibilidad en temas de madres que están amamantando. No podemos hablar de alimentación si no hablamos de hábitos, conductas y de estilo de vida. O sea, esto tiene sentido si está enmarcado en un estilo de vida
saludable. Entonces, acuérdense de hablarle a esta mamá de mantener horario. Las mamás le dicen, pero bueno, no, si yo ni me baño, yo no estoy, yo estoy comiendo a cualquier hora. Trabajar la importancia de mantener horarios y lugares fijos y adecuados para las comidas, que el ambiente, ¿verdad?, sea higiénico, armónico, libre de distractores, que se debe comer en familia, que las comidas deben ser idealmente 5, ¿verdad? Que la frecuencia diaria del consumo de todos sus grupos de alimentos es importante. El horario del sueño, la actividad física, la recreación deben ser parte de esas recomendaciones que tenemos que hablar, no solamente, ¿verdad?, de qué va a comer, sino cómo lo va a comer y de qué otras cosas tienen que acompañar, ¿verdad?, ese día a día de esta mamá. ¿A quiénes deberíamos referir para una evaluación especializada? Bueno, a las mamás que tienen déficit nutricional o exceso, las madres adolescentes, por favor, todas ellas, igual que toda embarazada adolescente, tienen que tener una evaluación nutricional y un acompañamiento por un especialista. Aquí también es así. Las mamás de embarazos múltiples o esas de periodos intergenésicos muy cortos, porque los depósitos de esta mamá, de donde se toma gran parte de esto que va a la composición de la leche, están pueden estar muy comprometidos, y por supuesto mamás que tengan patologías, ¿verdad? Porque la misma condición de la enfermedad o los medicamentos que está recibiendo pueden tener interferencia en todo lo que es la salud materna y la salud de su bebé. Bien, finalmente, bueno, recordemos que somos pediatras, estamos especializados en niños, pero tenemos que atender a la diada madre-hijo, ¿verdad? Para tener éxito en lo que queremos hacer. Que la dieta equilibrada es la dieta que tiene que tener la mamá sin excluir personas nuevamente a los ácidos grasos omega 3, por lo que ya hemos visto. Y lo que es nuestro aspiracional, ¿verdad? Que todas estas intervenciones en educación, en alimentación y nutrición, no comiencen en el momento que tenemos a esta mamá ya con la lactancia enfrente, sino que hayan comenzado desde antes del embarazo, se hayan mantenido durante toda la etapa del embarazo y sigan durante la lactancia materna. Estos aspectos, ¿verdad? En estas etapas del ciclo de vida, estas intervenciones tienen que ser, ¿verdad?, digamos, en todas estas y no puntuales. Bueno, hasta aquí la información. Gracias por la atención. Y bueno, aquí hay algunas referencias bibliográficas que pueden consultar. Gracias a todos por la escucha. Muchísimas gracias a ti, Mariana, por esta extraordinaria charla que nos aclaró muchísimas dudas. Hay varias preguntas ya para ti y comentarios. La doctora Koromoto Tomei dice que es muy importante explicar a la madre en cada contacto los mitos relacionados con la alimentación de la madre en periodo de lactancia, comenzando desde el último trimestre del embarazo. Te felicita por el extraordinario abordaje que le hiciste al tema. En su inicio estuvo fantástico, bueno, estaba fantástico todo. Muchísimas gracias. Yo ahí solamente comentar que sí, es muy importante, y por eso les digo, si no tenemos tiempo, si tenemos que privilegiar un contenido, empecemos desmontando esto que se pueden llamar mitos, ¿verdad? Que son los que vimos, porque es muy productivo empezar por ahí, porque como les digo, es un tema, ¿verdad?, muy, muy frecuente que interfiere mucho. Esta mamá que se siente, ¿verdad?, limitada, restringida, esto no apoya el éxito de la lactancia, con seguridad. Bien, excelente, gracias. La doctora María Carolina hace una pregunta que ya tú respondiste muy bien en tu conferencia. Dice, buenas tardes, en el caso de madres, niños en condiciones de desnutrición aguda, ¿aplica la misma recomendación nutricional o se deben hacer modificaciones en el aporte de nutrientes? Exacto, lo que decíamos, ese es un criterio para referirlo, porque la mamá que tiene déficit o exceso va a tener, ¿verdad?, lo que nosotros llamamos la energía de recuperación, es decir, aparte del requerimiento que le impone el hecho de estar amamantando, tiene un requerimiento por la necesidad de recuperar esos tejidos que ella ahí se han ido depletando. Entonces, en ese caso, ¿verdad?, nosotros podemos dar estas mismas orientaciones, pero a la par hacemos la referencia para que alguien del área de nutrición atienda a esta mamá. Pero hacemos mucho dándoles las recomendaciones, digamos, generales, que luego van a sufrir algunas adaptaciones y ajustes cuando llegue a nivel del especialista.
Muy bien, gracias. La doctora Gladys García pregunta, buenas tardes, ¿estaría indicado la sal del Himalaya o la sal marina? Qué buena pregunta, fíjense, necesitamos sal yodada. Ni la sal del Himalaya, rosada del Himalaya, ni la sal morada del Himalaya, que ahora yo el otro día vi que había una hasta morada, conocía la rosada, ni la sal marina, son sales yodadas. Entonces tendrán otros beneficios X, pero para efectos de suplir los requerimientos de yodo, señores, es la sal yodada. Excelente, gracias. La doctora Jenny Lugo pregunta, en aquellas madres amamantadoras que a pesar de las recomendaciones dietéticas tienen una dieta deficiente, ¿las vitaminas prenatales cubrirían todos los requerimientos? Teniendo por supuesto en cuenta que no es la mejor opción. Exacto, perfecto. No es la mejor opción, pero es una buena opción, ¿verdad? Y ahí es lo que nosotros decimos, vamos trabajando a la par, es decir, seguimos trabajando, ¿verdad? Nuestra educación nutricional, haciéndole ver lo importante, dándole como herramienta para que eso se pueda lograr, entender por qué no es así, pero tenemos que garantizar que esos requerimientos se cubran, entonces decirle a estas mamás que continúen la suplementación que venían tomando es una buena práctica. Ahora, estamos en Venezuela, tenemos una realidad que ustedes también la viven, igual que nosotros la palpamos, que las mamás, uno, se están controlando tardíamente el embarazo. Cuando van al control, no tienen cómo asumir el costo de los suplementos. Entonces, ahí no tenemos ni siquiera este plan B, porque tú no le puedes decir a alguien que no se está tomando los suplementos que se los siga tomando. Entonces, ahí tenemos que echar mano, ¿verdad? De todas estas estrategias, de tratar de decirle, mamá, pues hay alimentos que son más económicos. Por ejemplo, por eso que yo digo la sardina y el hígado, o sea, son más económicos, no es que sean baratísimos, pero son comparativamente pueden ser más económicos. Comprar los alimentos de temporada, lo que hemos dicho siempre, ¿verdad? Ahorita hay mango, es mango. Es importante la variedad. Sería ideal que de los 5 raciones de frutas y vegetales fueran, todos los días fueran una diferente en cada comida, pero si no se puede y tienes que comer mango 3 veces al día, hoy, mañana y durante toda esta semana, eso es preferible, ¿verdad? A no comer la fruta. Entonces, ahí hay que también acompañar a esta mamá porque no todas las mamás están tomando los suplementos. Es un llamado que, bueno, que se hace a los programas de atención materno-infantil que lamentablemente no están entregando los suplementos. Gracias, Mariana. Yo te tengo dos preguntas, ¿no? Quizá yéndonos al otro lado, no sé si alguna vez tú has tenido una mamá vegana. Yo las he tenido vegetarianas, pero las veganas son bastante peor. ¿Qué hacemos con una mamá vegana? Esa es la primera. Y otra que ganó mucho peso durante el embarazo y quiere perder peso con estas dietas haciendo fasting, haciendo horas de ayuno. ¿Qué sugerencia tienes tú para esas dietas en este momento tan importante de la lactancia? Las mamás con dietas también, y eso ahí podríamos mejorar la lámina de las referencias, ¿verdad? Porque las dietas especiales también son un motivo para que la mamá sea manejada por un especialista. A nivel del manejo con el especialista, ahí lo que se hace, pues, es hacerle un plan de alimentación con todas las recomendaciones de manera de suplir con los alimentos que ella, ¿verdad?, culturalmente ha aceptado que van a ser parte de su dieta y como uno dice, cuadrar la dieta para que se cubran todos los micronutrientes. Pero realmente eso es un reto, no es para manejarlo un pediatra. Inclusive dentro de los especialistas de nutrición hay quienes se especializan en este tipo de dietas especiales. Entonces, ahí la recomendación es referirla y estas mamás sí o sí sabemos que van a requerir suplementación, sobre todo con vitaminas del complejo B12 y omega 3 también. Afortunadamente hay unas presentaciones de omega 3 que no son de animales, que no son de pescado, sino que son de unas algas y esas son las que ellas aceptan consumir y estas son las que estarían indicadas para esos casos. Con las mamás que ganando mucho peso durante el embarazo y que, bueno, ahí tenemos que hacer la psicoterapia, decirle que este no es el momento para eso, hablarle de las bondades que tiene la lactancia materna, que le va a permitir recuperar el peso, ¿verdad? Pero que tiene que, dietas, Micrófono. digamos,
por favor. no son recomendables durante la lactancia. Es posible que hayan, ¿verdad? Especialistas que tengan mucha experiencia, porque ahora como está tan de moda el tema del ayuno intermitente, no sé qué, que hayan tenido experiencias diferentes y hayan tenido, pero pienso que en esta etapa del ciclo vital de la mamá, con dando pecho no sería el mejor momento para aplicar alguna de esas estrategias. No lo aconsejaría. Gracias, Mariana. La doctora Flor Ángel García te felicita, dice que excelente práctica, excelente y práctica. Muchísimas gracias. La doctora Enárquez Revilla dice excelente, Mariana. La doctora Jenny Lugo dice excelente ponencia, doctora. Promueve la consulta pediátrica prenatal. Debería ser una norma. Sin duda que sí, debería ser una norma a partir del tercer trimestre de embarazo, todos los pediatras tener nuestra consulta prenatal. La autora María Carolina, excelente, muchas gracias. Crisbel Malvasia dice, muchísimas gracias por permitirnos la educación médica continua a través de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Excelente ponencia, orientación y sobre todo en estos tiempos, y es importantísimo, los alimentos alternativos para garantizar un buen crecimiento y desarrollo del niño y una buena calidad de vida partiendo de la lactancia materna. Felicidades, doctora Mariana. Bendiciones. El doctor Ender. Súper agradecida por el reconocimiento, ¿verdad? Eso es lo que nos estimula a seguir trabajando en esta área. Además veo que todos estamos como en la misma página, muy sensibilizados con el tema y eso es muy, muy grato. Sí, así es. El doctor Ender Figueroa dice, excelente exposición, doctora Mariana. El pabellón criollo es una buena alternativa y más si se acompaña con vegetales. Así es. Culturalmente es uno de nuestros alimentos, ¿verdad? Que debemos rescatar esos platos tradicionales. Ahí tenemos una buena fuente de hierro por la carne, pero además de la combinación del hierro que nos aportan las caraotas, y si a eso le ponemos vegetales que aportan vitamina C y una fruta al final, o sea, es un plato fantástico, la verdad que sí. Lamentablemente estamos viendo cómo se ha disminuido el consumo del pabellón porque ya la caraota ha sido sustituida por las lentejas y las arvejas por el tiempo de cocción. La gente no tiene gases en sus casas, está cocinando a leña y utilizan más las arvejas, las lentejas que vienen en las cajas CLAP que las mismas caraotas. Entonces, hasta las raíces nutricionales del venezolano las estamos perdiendo, las estamos modificando. Es terrible. Sí. Así es. No lo tenemos fácil, no es un momento, digamos, no es el mejor momento nuestro, no lo tenemos fácil en muchos aspectos, pero lo importante es manejar estos conceptos y seguirles diciendo, ¿verdad? A las mamás y modelando pues todo este tipo de comportamiento. Y como decimos, esa oportunidad, yo insisto en esto, o sea, esa oportunidad que tenemos los pediatras de acompañar a esta mamá con tanta frecuencia, es una oportunidad de oro que no debemos desperdiciar. De verdad, hay que tomarse el tiempo para tocar este punto de la alimentación, porque muchas veces vamos a lo nuestro, vamos al peso, a la talla, a la curva, tal y qué sé yo, el examen físico, y poco tiempo, ¿verdad? Para explorar un poco y para orientar un poco a la mamá sobre su alimentación, que además es un terreno que vamos abonando, porque en la medida en que ella tenga mejores hábitos y conductas, va a ser mucho más fácil para nosotros la próxima etapa, que es la de la alimentación complementaria. Sí, perdón, me parece extraordinario que cada uno hagamos eso en nuestra consulta. No podemos pasar una consulta de niños sanos sin tocar ese tema, eso es cierto. La doctora Gladys García dice, excelente, doctora, muchísimas gracias. La doctora Andrimar Herrera dice, buenas tardes. En aquellas madres que tienen una patología crónica con medicación diaria, ¿cuál es la recomendación? Sí. Importante, mamás con patologías, con o sin tratamiento, deben ser referidas para una evaluación nutricional y para el manejo por un especialista. Ahí entra, dependiendo de la patología, ¿verdad? Hay indicaciones específicas del manejo dietético, es un plan de alimentación más construido, ¿verdad? A la medida de los requerimientos de esa mamá y de las condiciones que le imponen la propia enfermedad y también los medicamentos que pudiera estar tomando. Entonces, ese es un caso que nuestra tarea llega hasta identificarlo, referirlo
Y como les dije anteriormente, con las otras situaciones que me plantearon, hacemos bastante dando las recomendaciones generales acompañadas de la recomendación de la referencia para una atención especializada. Así es. Bien, se acabaron las preguntas y las felicitaciones de momento. Creo que el tema fue súper bien abordado con la experticia de Mariana, pues no me cabía duda que eso iba a ser así. Mariana, tuvimos una asistencia súper buena, pasamos de las 50 personas. Eso quiere decir que el tema llamó la atención, gustó, llenó las expectativas. Esta conferencia va a ser colocada en el canal YouTube de la Comisión de Lactancia. Al inicio de la conferencia puse la dirección del canal YouTube, ya la vuelvo a colocar. La dirección es el mismo correo electrónico que nosotros tenemos, que es comisionddelactancia.sbpp@gmail.com. Allí va a estar, apenas baje la conferencia, allí va a estar. Los invitamos para el último jueves del próximo mes de abril. Tendremos también nuestra próxima clase y ya estamos preparando para el Congreso de Lactancia, que será la primera semana del mes de agosto, nuestra participación. Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que tu aporte ha sido maravilloso. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Y si quieres despedirte, el micrófono es tuyo. Sí, claro. Gracias, Elvia, por la invitación. La verdad es que creo que fue una excelente selección del tema. Y bueno, gracias a todos. Y bueno, estamos a la orden en Caña para cualquier otra atención. Nosotros allá tenemos atención nutricional de las pacientes embarazadas y esas pacientes embarazadas luego quedan en control porque se hace el seguimiento para los 1000 días. Entonces, estamos a la orden para los que estén ubicados aquí en Caracas. Lamentablemente no tenemos otra sede en el interior, pero para cualquier consulta, para cualquier duda, la verdad es que estamos a la orden. Ahí está mi correo electrónico y bueno, y por las redes de la página web de Cania, también hay mucha información que estoy seguro que les puede ser de utilidad a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, hasta luego.